Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esperamos un par de minutitos para que se conecten todos. ¿Han entrado ya en lo que van entrando? 2 minutos damos, Gonzalo. Vale. Hola, Tony. Hola, Iván. Estamos esperando un poco a que se conecten todos, ¿ok? Un minutito, dos, y empezamos. Hola, Lidia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Tun, 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 tun. Buenas tardes. Pues yo creo que si quieres, Gonzalo, empezamos. Si te parece bien, ya tenemos bastantes asistentes y los demás que se vayan incorporando. Como no les tengo que dar entrada, es mucho más fácil. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax V2 en Valencia y hoy, a nombre de la Escuela RIMAX y de RIMAX Organización y del área de expansión de RIMAX, queremos darle las gracias a Gonzalo Bernardos por su participación. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar con éxito una agencia inmobiliaria en tiempos raros, en tiempos de recesión. Gonzalo, muchísimas gracias de nuevo por tu participación. Les recuerdo a todos que al final vamos a tener una serie de preguntas, y Gonzalo nos las responderá. Por lo tal, en la parte de preguntas que tienes en la parte de derecha en tu manual, en tu panel, puedes preguntar. Por aquí ya tenemos gente que nos está diciendo buenas tardes, etcétera. No voy a interrumpir a Gonzalo, con lo cual hasta que él me diga, oye, ya está, entonces empezaremos con las preguntas, si te parece bien, Gonzalo. A menos que quieras que te interrumpe, pero yo creo que es creo que es mejor, ¿no? Y más fluido que no te interrumpa. Muy bien. Pues Venga, nada, pues te dejo. venga. Yo voy a diferenciar en esta conferencia, primero, el contexto económico en el que se encuentran las agencias inmobiliarias. Segundo, ¿dónde van a existir los principales problemas en el conjunto de España? Tercero, ¿qué podemos hacer si somos el broker de una agencia inmobiliaria para coger y en un escenario en el que las ventas van a bajar, pues no ver afectados los resultados? A partir de aquí vamos a ver cuáles son las diferentes técnicas a emplear. Bien, en primer lugar, mirad, aquí hay muchísima gente, sin ir más lejos, Feijóo dijo hace ahora un año que venía una recesión impresionante en 2023. Afortunadamente, esto no es así. Los que me habéis oído hablar, yo he sostenido desde el año pasado de que en 2023 creceremos alrededor del 2%. Y hoy por hoy, si no hay ninguna sorpresa más, mi impresión es que vamos a superar el 2%. Entonces, en materia de que la gente pierda el empleo, en materia de que los sueldos disminuyan, en materia de que realmente haya más precariedad en el trabajo, descartarlo. Esto no se parece absolutamente nada entre el 2008 y 2013. Desde la perspectiva de las circunstancias económicas, no hay ningún motivo para que la economía española implique la aparición de una recesión inmobiliaria, porque los salarios van a aumentar aproximadamente un 4%, a los funcionarios un 3,5%, y nos vamos a encontrar que este año, a diferencia del pasado, en que la inflación fue el 8,4 y la subida salarial en convenio del 2,7,
prácticamente no se va a perder poder adquisitivo. Además, van a continuar aumentando el número de trabajadores indefinidos y nos vamos a ver cómo hay una capacidad para cambiarse de empresa y mejorar el salario. Por lo tanto, primera observación y que me parece interesantísima y que sobre todo os tiene que dejar muy tranquilos. No, olvidaros. Lo que sucedió entre el 2008 y 2013 no va a suceder, no va a pasar. 2023 no va a ser un mal año económico. Va a ser un año menos bueno que el 2022, en que la economía creció el 5,5, pero digamos que va a ser aceptable. Bien, no obstante, no hay que echar las campanas al vuelo, porque las malas noticias vienen desde el sector financiero. Y nos encontramos con dos malas noticias, que esas dos malas noticias son las que va a hacer que en España exista recesión inmobiliaria. Para los que son los más antiguos en el sector inmobiliario, pues esto sería como en el 93, una ligera recesión inmobiliaria. En aquel momento la generó una bajada del PIB en España del 1%, en el momento actual la va a generar la subida de los tipos de interés y las restricciones en la concesión de hipotecas. Bien, mirad, nosotros ahora tenemos el tipo de interés del Banco Central Europeo, el principal, en el 3,5. Lo más probable, por todas las señales que ha dado el Banco Central Europeo, es que pase al 3,75. Para mí, creo que se equivoca, porque de ninguna de las maneras la zona euro está libre de los problemas financieros que vienen de Estados Unidos cuando en prácticamente una semana, la semana del 10 de marzo, quebró Silvergate, Silicon Valley Bank y Signature. Silicon Valley Bank era el principal banco financiador y receptor de fondos de las startups tecnológicas y Signature era el banco que estaba más ligado a las criptomonedas. Aquí hemos visto cómo ha caído un banco de importancia mundial, global, como es Credit Suisse, y no es descartable que alguno mal gestionado, como algún alemán, italiano o incluso francés, pueda llegar también a caer. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido que cuando la estabilidad financiera está en juego, el Banco Central Europeo suba los tipos de interés y la ponga más en peligro. Pero están absolutamente convencidos de que han de luchar contra una inflación que yo creo que no hace falta subir más los tipos de interés porque esa inflación está bajando y bajando significativamente. Pensad que la media del año pasado en España fue del 8,4% y en marzo la inflación ya estaba en el 3,3% y que muy probablemente acabemos el año como mucho la inflación española en el 4%. Pero así son las cosas. Por lo tanto, fijaros lo que os quiero indicar. Si cogemos los salarios de una familia que cobra los salarios más frecuentes en España y miramos lo que podía gastar en comprar una vivienda a través de pedir una hipoteca el año pasado a un tipo de interés del 1,5 y lo que podrá pedirla cuando el tipo de interés marcando el Euribor a un año más el diferencial que oscile alrededor del 4,5, es que puede pagar 94.000 euros menos. Si puede pagar 94.000 euros menos, es indiscutible que la mayor parte de la demanda puede pagar menos. Pero esto no sería un problema impresionante o muy grande si no existiera un segundo problema. ¿Por qué? Porque muchas veces aquel que, por ejemplo, en las grandes ciudades quiere comprar algo por 400.000 euros, pues tiene que bajar expectativas. Y en lugar de comprarlos por 400.000 euros, tiene que estirar un poco más el cinturón y asumir algún pequeño riesgo más y rebajar el precio para poder hacer frente a los posibles costes de la hipoteca. Y en lugar de comprar algo por 400.000, es más modesto y lo compra por alrededor de 350.000. Pero para mí, el principal problema lo vamos a encontrar en la restricción del crédito. Mirad, ha cambiado la política de las entidades financieras. Muchos de vosotros sois conscientes, pero creo que no en la medida
significativa. Y os explico. En 2022 hubo un auténtico boom en materia de hipotecas porque a principio de año los ejecutivos de los bancos pensaron, como el Banco Central Europeo dice que no subirá los tipos de interés en 2022, la única manera de poder hacer más ingresos y obtener más beneficios es conceder muchas hipotecas. Porque hemos visto que a finales del 2021 el mercado inmobiliario se ha comportado muy bien. Vale. Así, algún banco como la Caixa, que se negaba a dar masivamente hipotecas a finales del 2021, principios del 2022, las dio. Y durante todo el 2022 prácticamente era facilísimo, sobre todo durante la primera parte, conseguir un crédito y a un tipo de interés muy bajo. Durante la primera parte, al 1, 1,25, hasta yo he visto créditos al 0,6 fijos. Durante la segunda parte también siguió siendo relativamente fácil conseguirlo, aunque ya había más cortapisas. En el 2023, ninguna de las entidades financieras tiene perspectiva aumentar las hipotecas, sino tiene la perspectiva de reducirlas. Por lo tanto, ya va a ser bastante más difícil conseguir una y se van a seleccionar bastante más los niveles. Entonces, esto significa que solamente en el momento de mirar y de hacer los presupuestos de ingresos y gastos del año 2023, que vamos a ver cómo se selecciona al cliente. Y el cliente que se va a seleccionar es aquel cliente de clase media alta que puede ser muy interesante para el banco, y el cliente que se va a dejar al margen, en la mayoría de las ocasiones, va a ser el cliente de clase media baja. Siempre y cuando el nivel de riesgo para el banco sea lo mismo. Claro, si un cliente de clase media baja me dice que solo está dispuesto a endeudarse por el 40%, este me lo quedo. Pero si al igual nivel de endeudamiento, 80%, me quedo con el de clase media alta. Pero además ha existido otro problema. Otro problema que va a afectar muy beneficiosamente a los ahorradores, pero que va a perjudicar a aquellos que se quieran endeudar. ¿Qué ha pasado con Silvergate, Signature y algún otro banco como Credit Suisse? Bueno, pues lo que ha pasado es que habían hecho una mala gestión porque habían cometido excesivos riesgos. El caso de Credit Suisse es clarísimo, pero además tenían una escasa liquidez. Y cuando han cogido y han retirado masivamente depósitos, el caso inicial es en Silicon Valley Bank, pues han tenido que vender una parte de su activo y se han encontrado con que el activo era inferior al pasivo. Pero aquí la clave ha sido la retirada de depósitos. Entonces, los bancos españoles, que ya podéis confiar en que no van a tener ningún problema, que no les va a afectar para nada lo que ha sucedido en Estados Unidos, incluso lo que ha sucedido en Suiza, por la sencilla razón que los bancos españoles no son especialistas en conceder crédito al capital riesgo, como Silicon Valley Bank, ni tampoco financiar inversores en criptomonedas, como Signature. No, 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 no. Aquí los bancos españoles, lo suyo de toda la vida, su principal especialidad es las hipotecas. Por eso, en 2008, 9, 10, 11, 12 y 13 estuvieron tocadísimos. Muchos prácticamente bordeando, si no estando en la insolvencia. Ahora no tienen problemas. Ahora lo que sí que tienen es más precaución. Y tienen más precaución porque, por si hay una retirada de depósitos, a pesar de que aquí los depósitos están garantizados hasta 100.000 euros y a pesar de que la inmensa mayoría de los depositantes tienen menos de 100.000 euros, no como Silicon Valley Bank, que el 97% tenía más de 250.000 dólares, que era lo que cubría inicialmente la Reserva Federal, pues a pesar de ello, los bancos van a querer tener más liquidez. Tienen mucha, pero consideran que han de tener más. ¿Cómo pueden conseguir más? Mira, por un lado, para los ahorradores. No van a coger a un ahorrador y van a decir que ponga los dineros en depósito en un fondo de inversión a corto plazo. Esto se ha acabado. Sino, si quiere sacar, le harán una oferta para que siga estando ahí. Le pueden pagar hoy el 1,5, el 2, pero progresivamente a lo largo del año le pagarán más. Pero por otro lado, para tener más liquidez, conservo la que tengo y atraigo algo.
pero por otro lado reduzco la liquidez que doy, es decir, el crédito. Este factor, que lo vamos a ver más intensamente en los próximos meses, lo vais a notar bastante. Y como luego explicaré, es imprescindible, necesario, tener un buen suministro hipotecario. Bien, esa es la coyuntura. Vale, entonces, ¿quién más va a sufrir en esta coyuntura? No lo dudéis, las agencias pequeñas. Las agencias pequeñas, excepto que tengan a un público muy fidelizado, van a tener bastantes problemas. Entre otras cosas, porque va a ser bastante más difícil vender las viviendas que tienen captadas, siendo la captación de viviendas en este momento para muchas agencias un problema importante. Entonces, claro, aquí para agencias que están relativamente bien y que tienen posibilidades de crecer, como por ejemplo son muchísimas de la enseña RIMAX, la que organiza este webinar, tienen un fantástico momento para intentar captar dos tipos de nuevos agentes. En primer lugar, ofreciéndoles lo que es una carrera profesional de otros sectores. Alguno puede decir, hombre, si entramos en un mercado en recesión, no es el mejor momento para ir al mercado inmobiliario. Pues sí, porque aprender tarda un tiempo. Y la recesión que vamos a tener es una recesión, primero, ligera, porque las ventas bajarán el 15% y el precio el 5%. Y segundo, el abril de 2024, esto ya permanecerá, si no hay ninguna sorpresa, en el baúl de los recuerdos. Por lo tanto, un proceso de aprendizaje, un proceso de aclimatamiento al sector que muchas veces está entre los 3 y 6 meses, está francamente bien que lo vea en una parte que sí, que va a ser duro, pero instructivo y que puede curtir a la gente para ver todas las partes del sector inmobiliario. Pero después se van a dar cuenta muchos buenos agentes que trabajan en agencias medianas y que no invierten lo suficiente en publicidad, que no invierten lo suficiente en la formación profesional del agente, que posiblemente irse a una agencia más grande le pueda resultar más beneficioso. Por eso, en la actualidad en el mercado, vemos que hay una gran capacidad por parte de determinadas agencias de crecer y para eso se está instaurando y utilizando el reclutamiento. Todas aquellas agencias que quieran crecer, aunque la mayoría le parezca que en recesión no se puede crecer, yo les digo que sí, que es el momento de reclutar los mejores profesionales que hay en el mercado. Y es el momento para hacer muy buenas ofertas. Sencillamente, en muchas empresas, desgraciadamente, sobre todo pequeñitas, no hay carrera profesional. En otras sí que puede haber carrera profesional y se pueden llegar a ganar muy bien la vida. Mirad, en una de las empresas más grandes del sector inmobiliario español, por no decir la más grande, un jefe de equipo se puede ganar al año fácilmente 200.000 euros. Entonces, el sector inmobiliario paga de forma diferente a las personas, pero en momentos, incluso como el actual, se puede seguir cobrando salarios que están francamente bien. Por lo tanto, la primera pata que yo les digo a las agencias inmobiliarias, sabiendo que la recesión es transitoria, estate preparado para cuando el sector vuelva a recuperarse. Ten una fuerza de ventas muy elevada y gracias a esto, aprovéchate al máximo de lo que será la recuperación del sector inmobiliario. Que para que tengan una idea todos y para alejar cualquier miedo, el año pasado se vendieron 720.000 viviendas, aproximadamente 640.000 usadas. El récord histórico de viviendas usadas vendidas, más que en cualquier año del boom inmobiliario. Y en materia de total de viviendas, es la mayor venta desde 2007. Y para que todo el mundo se haga la idea, yo considero que en 2023 se van a vender unas 600.000 viviendas. Esto significa el doble que las del 2013 y significa más viviendas que en 2018. Por lo tanto, tranquilos, tranquilos que aquí no está pasando nada grave. Si yo soy un profesional que freelance, que actúo por mi cuenta, sin el apoyo de ninguna agencia, pues puede ser que lo note.
Y aquellos profesionales que se han creído que podían por sí solos irles muy bien, pues posiblemente es el momento de guarecerse a través de una buena agencia. Y además, yo cojo y soy un abogado que a la vez vendo viviendas, este año no tocará bola. Si soy un gestor que tengo una parte inmobiliaria, pero no estoy ni mucho menos especializado, este será retirado del mercado. Por lo tanto, si consideráis la bajada del 15% y vemos cómo afecta a los que se añaden al sector inmobiliario cuando las cosas van bien y que este año lo pasarán mal, y vemos la diferencia entre aquellas agencias medianas, grandes, que invierten, que tienen un modelo propio de actuación y que, sobre todo, lo que hacen es coger, enfocarse mucho en la captación, como ahora incidiré, pues el futuro no pinta mal. Bien, he dicho captación. Sí, 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 sí. Mirad, lo que está demostrado es que hay demanda de vivienda. No, es menor que la que había, sí. Está centrada principalmente en la clase media alta, también. En la clase media, pero que se endeude no el 80%, sino 50, 40, 60, ¿verdad? Pero si el precio, si el piso está a precio, se vende. Y se seguirá vendiendo. El problema que tenemos es luchar contra las expectativas de los propietarios. Y las expectativas de los propietarios es que aquí no está pasando nada y no hay recesión. Y ponen precios que lleva un tiempo poderlos bajar. Es esencial concienciar a la plantilla de que si una vivienda en estos momentos, en este momento, está un 25, un 30% por encima del precio, no perdéis el tiempo. O tenéis muchísima confianza en que conseguís una bajada espectacular en los próximos meses, o esa vivienda mejor que la coja otro. Me diréis, hombre, ¿y si está en el 10? ¿Y si llega hasta el 15? Mira, el 15 yo lo pondría como límite, entendiendo que vamos a encontrarnos que va a costar tiempo y lo vamos a vender de forma inmediata. Ayer estuve dando una conferencia en Elche y luego la comida y me certificaron una cosa que yo defiendo y estoy encantado de que lo que sucedía en Elche respecto a lo que yo creo sea prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son las viviendas que permanecen 4, 6, 8 meses en el mercado? Estuve comiendo una persona que las tenía prácticamente radiografiadas y me dice, oye, hay viviendas que tienen una larga permanencia en los portales y siempre les pasa lo mismo. Está sobrevalorada. El año pasado, alguna de estas sobrevaloradas podía ser vendida porque había una euforia compradora y a veces con una financiación muy buena podías coger y podías obtener esa vivienda, aunque el precio no fuera el adecuado. Ahora no. En 2023 no. Aquello que está marcadamente sobrevalorado no se vende. Claro, aquí hay bastante propietario tozudo y sobre todo, yo recomiendo que hagáis sesiones de enfocar a los agentes para rebajar el precio. Esto es una gran aportación a vuestros comerciales, a vuestros asesores. ¿Por qué? Porque en cuanto consiga poner a precio de mercado, voy a hacer que algo que podía venderse en 5 o 6 meses se venda antes. Y sobre todo, mirad, hay muchas empresas que cogen y valoran igual al que compra, perdón, al que capta que al que vende. Ah, mirad, captar cuesta muchísimo. Captar hay que convencer la inmensa mayoría de las veces al propietario. Y hay que convencerle para que me lo dé a mí en lugar que se lo dé a otro. Y esto es duro. A la vez, captar en exclusiva ya ni te digo. Por la sencilla razón que el propietario es, por norma, desconfiado. Entonces, yo, de alguna manera, para conseguir esas captaciones en exclusiva, os propongo dos cosas. La primera, ser muy pedagogo, contarle las posibilidades que tiene la vivienda de ser vendida. Hacer, como yo en algunas sesiones he hecho por España, un informe de captación de las ventajas e inconvenientes que tiene esa vivienda y dejarle muy claro. Yo acepto el precio que usted pone, por ejemplo,
el 15% sobrevalorado, pero tenga en cuenta que es muy posiblemente no tenga visitas. No es culpa mía. ¿Vale? Lo segundo, si alguien dice, conseguís que ponga el precio de mercado y dice, no te quiero dar una exclusiva porque no me fío. Dice, mire, oiga, no le pido de 6 meses, no le pido de 1 año, deme 2 meses para que demostrarle yo que realmente lo puedo vender. Usted ha confiado conmigo en poner el precio y le pido que siga confiando en que yo se lo voy a vender en exclusiva. Porque, mirad, lo que más daño hace para el comprador es ver un piso anunciado 7 veces, con 7 anuncios diferentes, a pesar de que sean la misma vivienda. Este enfoque de decir, tu piso es exclusivo, tu piso es diferente, no hay ninguno como el suyo, sea bueno, sea malo, pero no hay ninguno. Entonces tiene que ser exclusivo y lo tengo que tratar yo, no acompañado de todos los demás. Esa historia de esa devaluación cuando sale varias veces es una historia que ustedes deberían marcar a fuego por la sencilla razón de que esa historia les puede permitir conseguir una exclusiva y sobre todo intentando de que cuando se resiste el periodo sea corto. ¿Cómo se consigue captar más? Miren, yo asesoro a varias inmobiliarias. Algunas son grandes, alguna otra es mediana. Y lo que me encuentro siempre con plantillas de autónomos, que siempre es la misma historia. La gente tiene una reticencia total a captar. Y lo que prefiere es que le venga un lead y una vez que ya está firmada la exclusiva o un permiso de venta, él le enseña el piso. Pero este es un trabajo que realmente aporta poco valor añadido. Dentro del trabajo del agente inmobiliario, el que realmente aporta el valor añadido es la captación. Y para la captación hay empresas que lo entienden, otras que no. Yo he de coger y no tengo que estar en la oficina mirando el ordenador a ver cuántas puedo captar que ya aparecen en ese ordenador y que las tiene otro. No. Yo lo que tengo que hacer es barrio. Moverme en una zona y convertirme en el agente del barrio. Y a partir de convertirme en el agente del barrio, he de hacer una estrategia. Y esa estrategia significa, primero, tener prescriptores. Empieza por la familia, empieza por el peluquero, sigue por el frutero, sigue por el del bar, etcétera, etcétera, etcétera. Retribuyéndoles generosamente, no diciendo el de pagaré algo y ya está. Claro, si yo soy una persona que me consigo la confianza, es que prácticamente voy a ser como un agente de seguros. Y un agente de seguros es alguien que hacer una cartera de seguros es muy duro. A veces te tarda 5 años en hacer una buena cartera de seguros. Pero luego puedes actuar y pasarte el resto de tu vida profesional como una cigarra. Es decir, cantando, bailando, comiendo y pasándotelo bien, porque como te están pagando por cada renovación una comisión, ya lo tienes hecho. En el caso de un agente, el tema no es que le pasa como un agente, como el agente de seguros, pero sí, como tiene fama de ser el especialista del barrio, como tiene fama de ser un consultor inmobiliario, ese agente, esa persona, cuando alguien quiera vender, va a recurrir a él. Y es el momento, sobre todo en la actualidad, de sembrar, de sembrar. Si normalmente tenéis 5 o 10 captaciones, vendiéndolas, a punto de vender, es que la idea es intentar doblarlas. En primer lugar, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque va a costar bastante más vender. Y como cuesta bastante más vender, lo que tengo que hacer, indiscutiblemente, es coger y intentar que aquel que ha ido con la competencia y no se ha sentido satisfecho, venga conmigo. Es decir, sí, lo siento, alguien me va a decir que esto es feo, pero esto es la competitividad entre empresas. Y yo puedo captar nuevas viviendas que salen al mercado, o puedo captar viviendas que veo que están mal gestionadas en el proceso de venta y ofrezco mis servicios. Evidentemente, una vez acabe el periodo de exclusiva. Pero es
la manera que se actúa, si yo estoy cogiendo y vendiendo ensaladas, si estoy cogiendo y vendiendo fruta, si estoy cogiendo y vendiendo prácticamente cualquier producto de moda. Se roban los clientes unos a otros. Y en el sector inmobiliario, como estrategia de mejora, de aumento de las ventas y aumento del número de personas que trabajan en la empresa, uno, recordad, reclutamiento, que ahora hablaré de esto. Dos, incidir muchísimo en la captación. Y antes de continuar, sigo con el reclutamiento. ¿Qué se hace con el reclutamiento? Mirad, con el reclutamiento yo os aconsejo, como he hecho para algunas empresas, un gran acto. Un gran acto que sirva para dos perspectivas. La primera perspectiva es para hacer ver a la profesión las características que tiene la empresa y que esa empresa es distinta de las otras, que realmente traspasándote de otra empresa a esta, pues vas a ganar más dinero, vas a sentirte más satisfecho, vas a estar mejor acompañado, vas a tener a alguien o un jefe o un coordinador que realmente va a apreciar más tus virtudes. Porque en el sector inmobiliario es importante el dinero, pero también es importante el sentirse bien considerado y apreciado. En todos los sectores, pero en el sector inmobiliario muchas veces encontramos a faltar aquel jefe, aquel coordinador, aquel broker que nos da una palmadita en la espalda, que nos dice lo bueno que soy. Eso se encuentra mucho a faltar. Y eso, de alguna manera, distingue, entre otras cosas, los brokers buenos de los malos. Claro, yo puedo ir al picoteo, haciendo ofertas a los demás, de la gente de la competencia. A mí me parece que queda muchísimo mejor y es mucho más diplomático hacer un acto, una jornada de sesión inmobiliaria, exponer públicamente cómo es la empresa, detallar qué se le ofrece a los nuevos, intentar captarlo. Claro, en este acto habéis de tener un reclamo, alguien que de alguna manera atraiga al público. Podéis hacer la persona que queráis, que tenga un reclamo y que permita, por un lado, atraer a agentes a la empresa y, por otro lado, que ahora entraré a inversores. Mirad, vuelvo a poner Elche, porque es el ejemplo más reciente que tengo y, claro, yo antes de ir a cualquier sitio me estudio la ciudad, ¿de acuerdo? Elche es una ciudad en la que hay una parte importante de la economía sumergida y además que los salarios, por ser una ciudad que viene del textil, pues son bastante bajos en comparativa a la media nacional. Claro, pero yo les preguntaba y les decía, oye, ¿a cuántos inversores de Madrid vendéis viviendas en Elche de 80.000, 90.000, 120.000 euros? Ojo, no son viviendas cutres. No, no están en barrios horrorosos, peligrosos, con una gran ocupación, ni mucho menos. Estamos hablando de un barrio normal, clase media. Claro, en esta tesitura me decía, no, no vendemos ni inversores de Madrid, ni inversores de Cataluña, ni inversores de Valencia. Y yo les decía, ¿y por qué? Porque realmente lo que nos encontramos es que sin endeudamiento y poniéndolo de alquiler, porque en Elche, como en muchas localidades otras de España, faltan viviendas de alquiler, vamos a conseguir una rentabilidad del 7, del 8, e incluso cercana al 10, si lo que hago es alquilar una vivienda a estudiantes y alquilo por habitaciones y alquilo 4. Claro, en un momento como el actual, conseguir una rentabilidad sin endeudamiento del 7% es espectacular. Pero claro, si yo me endeudo y si yo lo que hago es coger y tener un endeudamiento del 80%, es que esa rentabilidad, después de endeudarme, porque el apalancamiento financiero incrementa la rentabilidad, se me va aproximadamente al 20%. ¿Cómo puedo hacerlo esto? Pues mirad, hay una posibilidad que no es cara y que es muy factible. En primer lugar, tengo que tener una muy buena página web y tengo que tener facilidad para intervenir con cualquiera de fuera de mi ciudad
a través de Zoom, a través de Blackboard, Skype o similar, y hacer reuniones con ellos. Pero reuniones que no hace falta que vengan aquí. Solo venir a Elche, puedo hablar de Elche, puedo hablar de Lleida, puedo hablar de Cuenca, puedo hablar de muchas capitales de España en las que no estamos en las principales ciudades y se consiguen rentabilidades buenísimas. Claro, simplemente es esto, coger, ofrecerle las oportunidades y esas oportunidades, bueno, concretarlas. ¿Cómo me pongo en contacto? Lo he dicho, una buena página web. Segundo, cuidado con la página web. Claro, tiene que estar bien posicionada. Siguiendo con el ejemplo de Elche, ¿cómo la puedo posicionar? Piso, Elche, inversor. Tiene que contener estas tres palabras. ¿Vale? Y aquí tenemos, con unos honorarios muy asequibles, muchas personas especialistas en marketing digital que me lo pueden hacer. Hoy en día, la ubicación en Google, sin necesidad de pagar un anuncio, pues los anuncios son bastante caros en Google para una empresa inmobiliaria, puedo estar en la primera página con estas características. Claro, segundo, vale, me diréis, hombre, Elche es muy concreto. Pues nada, cambia las palabras y pon rentabilidad del 8%, del 7%, vivienda. La idea es encontrar los tags necesarios para que ese inversor que está fuera, si somos una localidad pequeña, pueda venir y conseguir una rentabilidad espectacular. ¿Por qué os digo Elche? ¿Y por qué he puesto este ejemplo aparte de porque ayer estuve? Elche tiene una característica en el mercado de alquiler que es notoria. Tiene la Universidad Miguel Hernández y tiene previsión de poner más centros universitarios. Cuanto más población itinerante tiene una ciudad, mayor es la rentabilidad por el alquiler. Y sobre todo, es el alquiler de temporada. Entonces, claro, Elche tiene un gancho, Granada tiene un gancho, Salamanca tiene un gancho, Santiago de Compostela, y ya os explico, tiene el gancho turístico y el gancho también de la universidad. Bueno, hay una serie de poblaciones en España especiales, pero aunque no tenga la universidad, lo que sucede es que prácticamente nos encontramos en un momento que el alquiler está en máximos históricos en casi todo el país, que la tenencia de una vivienda en el mercado de alquiler sale más rápido que un caramelo en la puerta de un colegio, porque, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, se pone una vivienda a precio de mercado, ejemplo, 1.150 euros por 55 metros cuadrados. Y esa vivienda, ¡pam!, desaparece en un día con 14 interesados. Claro, hay que ir al inversor. En momentos como el actual, el inversor es clave y es un colchón brutal, espectacular en tiempo de crisis. Bien, más temas. Mirad, antes os he hablado de la captación y de la venta. Hay un problema para mí muy importante en el sector inmobiliario, la productividad. ¿Sí? Las personas que tienen agentes que son autónomos no le pueden marcar una jornada laboral, no, pero sí le pueden dar indicaciones sobre su productividad. Claro, yo estoy en empresas que en una de ellas, pues hay autónomos que le dedican 2 horas, 3 horas diarias, como mucho. Y hay veces que 2 o 3 días ni aparecen. Claro, sí puedo tener 7, 8, 12 en plantilla, pero la productividad es escasa y tengo un problema como agencia de productividad, porque ofrezco servicios a mis asesores, pero esos asesores no acaban de ser lo productivos posibles. Hay que hacer reuniones con estos asesores y hay que explicarles que, oye, cuéntame cuál es tu planificación en la semana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes planificado? Pasa una semana. Cuéntame de lo planificado que has conseguido. Hay veces que a los asesores que tenemos, cuando no son lo suficientemente productivos,
pues es mejor tirar la toalla y decirle, oye, esta empresa no es para ti, vete a otra. Aquí yo me encuentro con empresas que tienen 15, 18, 14, 22 y realmente no es así. Que realmente se dediquen, igual son 5, 6. Y esto me dirán ustedes que es un problema de los agentes. No, no, es un problema del broker. El broker, en esta ocasión, les tiene que poner incentivos, les tiene que poner un cierto control. De acuerdo que lo principal que tiene que hacer es prestar servicios, sí. De acuerdo que los autónomos son libres, sí. Pero es que haces un bien a la agencia y haces un bien también, indiscutiblemente, a el agente, que muchas veces no es lo suficientemente productivo, no porque él intencionadamente no quiera hacerlo, sino porque no tiene una capacidad de organización. Entonces, todo lo que sea enseñarle a organizarse, es que está francamente bien, porque no, la productividad es un tema importante. Mirad, otro aspecto relacionado con la productividad. La mayor agencia española tiene unas cifras de visitas versus ventas como la siguiente. Por cada venta que hace, se hacen 40 visitas. Vale. A mí me parece un tiempo perdido extraordinario. De esas 40 visitas que se han realizado, posiblemente 30 son de personas que no están verdaderamente interesadas y que la casa, el piso, realmente han ido a probar, pero no les acaba de interesar. Entonces hay que poner un filtro. Hay que poner un filtro porque necesitamos que este agente esté mucho más tiempo captando. Y es que este agente, trabajando igual o menos, gane más él y la agencia. Entonces, yo os sugiero utilizar los canales online para hacer la primera visita. De los 40, oye, igual no descartáis 30, pero igual descartamos 25. Y solo por desplazamientos ya es mucho. Los agentes me dicen que, claro, sobre todo en las grandes ciudades, cuando hay que planificar una visita, ya son 2 horas. Claro, ostras, 40 visitas por 2 horas son 80 horas. Es decir, me he pasado 2 semanas del mes enseñando el piso. Eso no es productividad. Y hemos de intentar arreglarlo, sobre todo en un momento en el que, como el crédito hipotecario va a escasear, se va a presionar bastante a aquel que quiere comprar. Es decir, presionar significa que va a tener muchas dudas. Estoy comprando en el momento oportuno, no lo estoy comprando. Por lo tanto, si el ratio medio, que estoy seguro que en otras agencias es inferior, aquí es 40 visitas por propiedad vendida, pues es imprescindible hacer este cambio. Los canales online han venido para quedarse. No significa que a todo el mundo le hagamos pasar por el canal online, pero sí, si le podemos convencer de que le podemos enseñar esa vivienda, pues, por ejemplo, desde la casa, de uno mismo, a las 7 de la tarde, a las 7:30, a las 8, no es lo mismo que tener que ir presencialmente. Y lo que antes se puede hacer en 2 semanas, ahora lo puedes liquidar en 3, como mucho 4 días. También aspecto importante. Luego, la inmensa mayoría, cuando dice estamos en recesión inmobiliaria, lo que hemos de hacer es gastar menos. Yo estoy de acuerdo, gastar menos. Pero la mayoría se equivocan. Y esta equivocación supone que lo que hacen es gastar menos en publicidad. Esto es un grandísimo error. Ahora es más importante que nunca salir destacado en los portales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, claro, en primer lugar, los portales inmobiliarios, si ven que la situación inmobiliaria es peor, no siempre, pero algunas veces bajan precios, otras veces hacen ofertas, y entonces vamos a ver si captamos esas ofertas. En segundo lugar, tenemos menos compradores. Por lo tanto, hemos de ser mucho más activos para poderlos coger.
Por lo tanto, no, ni mucho menos, coger y disminuir el gasto en publicidad. Ahora bien, yo estoy seguro que hay muchos gastos suplementarios que se están realizando hasta el momento y que se pueden disminuir. Mirad, en primer lugar, lo primero que tengo que hacer es revisar lo que pago de electricidad. Mirad si tenéis una tarifa regulada o una tarifa libre. Con las bajadas exponenciales en los últimos momentos del precio de la electricidad, en el mes de febrero el precio de la electricidad había bajado un 40%, según el Instituto Nacional de Estadística, respecto al año anterior. Con una tarifa regulada estáis obteniendo un precio muy inferior con una tarifa libre. En segundo lugar, hemos de ver cuáles son los principales gastos que tenemos y esos gastos que tenemos, cómo se pueden reducir. No es lo que hace la inmensa mayoría de las agencias. La inmensa mayoría de las agencias tienen unos gastos predeterminados y la clave está en aumentar los ingresos. Está muy bien, pero el agente, lo suyo es, sobre todo, captar, vender. Lo suyo, como he dicho antes, es estar en la calle. Pero en materia de reducción de gastos, hemos de entrar en todas aquellas partidas que pueden ser reducibles. ¿De qué estoy hablando en una agencia inmobiliaria? Oye, estoy hablando de aquella propaganda que, por ejemplo, no tiene ninguna efectividad, porque, mirad, las propagandas que en la actualidad, desde mi perspectiva, tienen efectividad solamente son dos. Fijaros, he dicho, publicidad en los portales, sí. Propaganda de esta que pongo y que no me sale nada, no. Por ejemplo, todo aquello que no sea dinero en las redes sociales, dinero en los portales o ocasionalmente buzoneo y muy segmentado. Oye, no, que aquí hago una publicidad corporativa, una imagen de marca, cambio los logos, nada. Y sobre todo, intentar con lo que yo llamo el picoteo, cosas que van apareciendo y que suman, reducir como mínimo un 10-15% a la factura. Indiscutiblemente, la bajada del precio de electricidad ayudará. Otro aspecto es intentar centrar a los agentes en el barrio, en un determinado barrio, y, por ejemplo, ya sean los agentes, ya sean los brokers, intentar reducir los gastos en desplazamientos. La idea, básicamente, es que entre que vamos a obtener agentes que están en la competencia o que vienen de otro segmento comercial, entre que vamos a observar cómo aumentamos la productividad de estos agentes con las medidas que os he indicado, como además vamos a reducir los gastos denominados del picoteo y como a través de tener más agentes y mejores vamos a aumentar los ingresos, lo que está sucediendo en la actualidad, que está empezando una recesión inmobiliaria, no nos va a afectar y que el año 2023 podemos que sea tan bueno o incluso mejor que el año 2022. No obstante, ya sabéis que antes de dar paso a nuestras preguntas, a mí me gusta mucho incidir en los aspectos de lo que he explicado durante 45 minutos esenciales, en daros las 3 claves que sí o sí principalmente debéis hacer. Una, reclutamiento. Reclutamiento es esencial. Señoras y señores que tienen una agencia con autónomos, ustedes tienen que estar reclutando todo el tiempo. Una propietaria de agencia muy buena de Baleares me decía que no le gusta. Dice, y yo siempre le decía, encárgaselo a otro. Pero es que tienes que estar permanentemente reclutando. Pues tienes que pensar 2 cosas. La primera, que en cualquier momento el agente se te puede marchar. La segunda, que en definitiva tú lo que tienes que proporcionar a los agentes son servicios.
Y vas a ofrecer muchos más y mejores servicios si tienes 15 agentes que si tienes 5, porque lo que vas a recaudar de ellos va a ser superior. Esa es la primera, reclutamiento. La segunda, productividad. Oye, como yo hago en las agencias a las que asesoro, analizo la productividad de cada agente con el broker. ¿Qué pueden hacer más estos comerciales, estos asesores? Hay personas que, oye, lo único que hay que hacer es sacarse el sombrero. Chapó, lo hacen magníficamente. Lo único que hay que hacerles es un homenaje, darle las palmaditas en la espalda, pero desgraciadamente son los menos. Se puede aumentar considerablemente la productividad de la gente. El agente, pues como todos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Miren ustedes, el primero que tiene múltiples defectos, más que una pelota cuadrada, soy yo. Ayer sentí una impotencia bestial. Me consideré la persona más tonta del mundo. Y creo que con toda la razón del mundo. Me costó media hora con la nueva máquina de la gasolinera inflar los neumáticos. Y porque me ayudaron, que si no los dejo desinflados. Entonces, en primer lugar, el agente debe tener la sensación de que si el broker le ayuda, que si le ayudan los compañeros, no es que se están metiendo en lo que hace, sino que le van a dar las pautas para captar más, para vender más y para ganar más dinero. Y eso significa, sobre todo, por estar estructurado. No se puede dedicar un día al mercado inmobiliario de 12 a 2 el jueves, el viernes de 14 a 15, el martes de 16 a 20. Hay que tener una estructura y hay que tener un plan. Y cada agente debería tener un plan para los próximos 3 meses. Y vamos a evaluar, el agente y yo, el broker, en esos 3 meses, qué puede suceder. Y la tercera, el precio, el precio y el precio. Tienen que ser ustedes especialistas en conseguir bajar el precio, en ponerse a precio de mercado. Han de explicarles, ustedes cogen Idealista, cogen Fotocasa, tienen los favoritos, tienen las personas que contactan por email. A través de los favoritos y las personas que contactan por email, puedo ver si esa vivienda está triunfando o no. A través del número de personas que me hacen una contraoferta al precio, puedo ver si realmente consideran que ese precio que se ha puesto es asequible o no. Yo no les digo de luchar mucho para poner el precio al de mercado en un primer momento, porque sé positivamente que les van a quitar captaciones, pero sí luchar mucho con evidencias, con datos, para bajarlo. Estas 3 claves, más todas las que les he dicho yo anteriormente, que son bastantes, a mí me parece que son el secreto del éxito para, en un momento como el actual, que viene una recesión inmobiliaria, que en algunas ciudades como Madrid ya está, porque sobre todo en las partes más humildes de la comunidad, las ventas han bajado mucho. En el mes de febrero, el 16%. Claro, no pasa lo mismo dentro del M30 que en el Madrid Sur, ni en la periferia. Dentro del M30 los resultados son bastante buenos. Fuera de la M30 los resultados siguen siendo los que les he indicado, propios de una recesión inmobiliaria. Porque dentro de la M30 es otra parte que, sobre todo, aquellos que tienen viviendas baratas y con rentabilidades muy buenas, deberían incidir, que es captar inversores. Eso es bueno para todos, pero sobre todo para los que tienen viviendas a 80.000, 90.000, 130.000, 150.000, con rentabilidades del 6-7%. Y finalmente, ya no les digo si alguno de ustedes es capaz de juntar a 10 que tienen 10.000 euros, montar cuotas participativas y coger y obtener una situación de entre los 10 comprar una vivienda. Pero no me quiero marchar y dejarles para que les hagan preguntas
sin una situación clave en este momento. Esto no se requiere hacer grandes cosas, sino que es bastante fácil, ¿vale? La financiación. Claro, muchos de ustedes, por los contactos que tengo, creen que los tipos de interés fijos no tienen solución, que ya no es una buena alternativa. Y yo estaré de acuerdo con esa afirmación y veo los que salen en Expansión, en El País, en 5 días, en El Economista, pero no son los reales. Esos son los de no negociación. Ahora nos encontramos con un aspecto muy interesante, que a mí me parece una gran evolución del mercado. Históricamente hay brokers hipotecarios que son presenciales y que le cobran al cliente 6.000 euros por darle la hipoteca, pero están saliendo brokers online en los cuales no se paga nada. El cliente no paga nada. Esto es lo que sucede, que el cliente no paga nada en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y como mínimo, sé que hay más empresas, pero como mínimo, la que yo conozco, Trioteca, se pueden conseguir como mínimo la semana antes de Semana Santa, que es cuando estuve con el consejero delegado, siendo Trioteca, lo digo claramente, una empresa que asesoro, con tipos de intereses del 2,25, el 2, el 2,15. Ojo, no es ninguno de los grandes bancos, pero da igual. Uno puede estar preocupado con el dinero que pone en un banco, pero no tiene que estar preocupado por quien le presta el dinero. Son entidades españolas medianas, pequeñas, pero que pueden estar bien. Y tener esta capacidad de tener un acuerdo con Trioteca o con cualquier otro broker inmobiliario online en el que te da la facilidad de que sin moverte de casa puedes optar entre 14, 16, 18 o 22 bancos, según quien sea la empresa de broker online que ustedes elijan, me parece interesantísimo. Porque como ustedes muy bien saben, y yo también, hay muchas operaciones que se caen por la hipoteca. Ni mucho menos todos los que ustedes aporten se la van a dar. Pero sí que están jugando con un tipo de interés que es muy competitivo y con una capacidad de ofrecer unos tipos de interés menores que los de mercado muy significativa. Y si ustedes valoran más la satisfacción del cliente que lo que le pueda pagar el broker tradicional por llevarle a esa nueva persona que quiere conseguir una financiación, pues a mí me parece que pueden entrar muy bien con cualquier broker inmobiliario online especialista en hipotecas. Yo les he comentado uno, pero es Idealista, es Rastreator, es iAhorro, es Finteca. No todos, no le cobran nada al cliente, pero me parece como complemento, como posibilidad muy buena. Sé que nos están viendo personas que se están planteando si ponen en marcha una agencia inmobiliaria en estos momentos o no. Mi recomendación es sí. No se lo piensen 2 veces. Sé, porque también asesoro a una empresa que está franquiciando, que es muy difícil decidirse, pero porque les saltan numerosas dudas, pero yo considero que es un momento ideal, fantástico. Y permítanme que diga una de estas empresas que es magnífica. Yo, uno de los mayores cracks que he visto en el mercado inmobiliario y que conozco desde hace muchísimos años es José Luis García, director de expansión de Remax. Y en una empresa como Remax o como otras empresas franquiciadoras en España, creo que es una garantía de éxito y creo que realmente es emprender con ayuda, emprender con lo que podríamos llamar una capacidad de intentar no caer en los errores que uno cae cuando va por su cuenta y con un know-how muy bueno. El mercado inmobiliario en España pegó un gran salto cuando aparecieron grandes franquicias, algunas nacionales y otras internacionales, y ha continuado. Y en momentos, sobre todo, de recesión inmobiliaria o momentos de crisis, las franquicias siempre son un resguardo importante y tienen una capacidad de hacer publicidad
que les pueden traer lo que es personas que estén interesadas en comprar una vivienda, en vender una vivienda, solamente por haberlo visto en los medios de comunicación. Por lo tanto, si usted aún está dudando o no, empiece ahora. Pase un tiempo aprendiendo. Pase un tiempo que posiblemente captará poco y venderá poco, pero aprenderá. Y una vez haya aprendido, es el momento en dar el salto. Y cuando vaya a dar el salto, ya estaremos prácticamente en 2024 y el mercado estará mucho mejor que en la actualidad, porque el segundo semestre considero que va a ser bastante mejor que este primer semestre. Como mínimo, en las grandes capitales, que son las que primero notan la recesión o la crisis y son las que primero salen de ella. Como siempre, muchísimas gracias por su interés en estar en este webinar y quedo a disposición de sus preguntas. Perdón, Gonzalo, que estoy aquí con el ordenador sufriendo lo típico. Empezamos ya con la parte de preguntas, si te ¿Sí? parece. Mira, bueno, tenía varias por aquí, bueno, muchos de saludos y tal. Gracias, me dice. Hola, muchas gracias, Gonzalo y Rimax. Por favor, ¿me pueden indicar si la conferencia se puede volver a ver desde algún link? Te lo tengo que contestar, Ana. Yo creo que sí, se va a publicar, pero no tengo claro ese dato. Pero te lo confirmo ahora, lo pregunto, ¿vale? Maite Mesa nos pregunta, ¿podrías recordar por qué es buen momento para abrir una oficina con buen respaldo ahora? Creo que lo acabas de comentar inclusive, ¿no? ¿Cómo ves la previsión en Salou en este año de recesión? Bien, la vivienda vacacional, cuando llega una recesión, siempre está más tocada que la vivienda de primera ocupación, es decir, la vivienda habitual. No obstante, la perspectiva que va a compensar parcialmente esto es que la vivienda vacacional aún está sufriendo, mejor dicho, gozando de lo que es el periodo post-pandemia. Hay muchísimas personas que añoraron muchísimo tener en 2020 una segunda residencia para poder ir allá y para poder tener una mejor situación que la que tenían en la ciudad. Si yo me voy a las cifras del 2021 y miro las transacciones en España de viviendas en 2021 en comparación a 2020, veo que los mayores ascensos se dan en las localidades turísticas. De las 10 primeras, 8 son localidades turísticas. En el 2022, no tan exagerado, pero ha continuado una magnífica marcha en la mayoría de las localidades turísticas. Por tanto, yo creo que en 2023, en las localidades turísticas, especialmente en Salou, será peor que en 2022. Tenemos una interferencia. ¿Yo? ¿Aquí? No. Alguien lo tiene encendido. Sola yo. Si quieres, déjame decirles que me cierren la puerta de la oficina por si hay ruido. Vale, pues eso, continúo. Pues que en Salou el mercado será peor que en el 2022, pero, por ejemplo, a niveles próximos al 2018-2019. Perfecto. Y una precisión. Por ejemplo, Cambrils le va a ir mucho mejor que Salou. ¿Por qué? Porque el público al que va destinado las viviendas de Cambrils es un público de clase media alta. El público de Salou hay de todo, pero la parte de clase media baja es importante. Estupendo. Mira, viene aquí, bueno, de nuevo, para toda la gente que nos está escuchando, que sepáis que le podéis preguntar, tienes tu minuto de saberlo, Gonzalo. Aquí hay alguien que dice que eres la Wikipedia, Gonzalo. Muchas gracias. Por aquí nos dice, bueno, muchas gracias por compartir vuestro saber. Hola Gonzalo, ¿cómo ves el futuro del alquiler de habitaciones y de pisos en Barcelona? ¿Tiene futuro el co-living? Yo lo veo absolutamente bestial. Mira, yo desde hace 3 años estoy asesorando una empresa de co-living
Y bueno, hice unas predicciones sobre cómo llegarían los precios de coliving a Barcelona, 1.100 por habitación. Esto lo hice hace 1 año y medio, sobre el 2023. La empresa me llamó prácticamente loco. 1.100. En las buenas zonas de Barcelona, el coliving ya estamos en 1.100. ¿Por qué? Porque en Barcelona hay una barbaridad de exceso de demanda de viviendas de alquiler. Como la gente no puede llegar a los alquileres de viviendas, se marcha a alquileres de habitaciones. Y de alquileres de habitaciones tenemos diferentes niveles. Por ejemplo, en un coliving estaremos esto. En una zona normal, 950. En una zona bien, 1.000. En una zona con un coliving que tienes una habitación y un baño para cada persona y unos espacios comunes bastante importantes, 1.100. Es verdad que estos 1.100 los pagan principalmente los extranjeros. Y en los colivings, la mayoría de las veces, el principal cliente es el extranjero. Y lo es porque, uno, es hacerse un grupo de amigos desde el primer día. Dos, tiene un potencial de capacidad de pago bastante superior al nacional. No obstante, para que veas más o menos cómo va el arrendamiento de temporada en Barcelona. Es el lugar de España donde más arrendamiento de temporada hay. Entre otras cosas, porque en Barcelona, en Cataluña, tuvimos un control de alquileres salvaje. Que cuando tú alquilabas a un nuevo inquilino, le tenías que cobrar lo que habías cobrado al anterior, pero hace 4 años. Claro, eso hizo que mucha gente dije, a mí ya no me la pesca. Me paso del alquiler convencional al alquiler de temporada. Y yo recomiendo a todos aquellos que quieran coger y estar en el arrendamiento de temporada, cambiar un poco la tipología de vivienda a comprar. En lugar de las 2 habitaciones y 50 metros cuadrados, que es fantástica para el alquiler convencional, aquí son 4 y 110. ¿Y hace falta tener un baño por habitación? Hombre, no, pero en una de 110 y 4 habitaciones, si tienes 2 baños, está muy bien, porque no es privativo, pero semi. Por lo tanto, oye, fantástico, y aquel que se dedique en Barcelona, Madrid, al alquiler de habitaciones se va a forrar. Súper. En Valencia lo estamos haciendo también, ya hay muchos pisos y la verdad es que si lo tienes bien organizado tiene mucho éxito. La recesión inmobiliaria en España, bueno, perdón, aquí empieza. La recesión inmobiliaria en España, ¿no crees que además de por las razones que has dado de limitación del crédito, puede haber en España un efecto contagio de la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos, Alemania y otros? No, 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 no. Esto no va así, ¿eh? No va así. Cuando llegó el 2008-2013, lo que hubo es una crisis bancaria generalizada. Entonces, esto hizo que la mayoría de mercados inmobiliarios fueran mal. No obstante, el mercado inmobiliario alemán fue mal el 2008-2009. El 2010 estaba como una rosa. Y en la mayor parte de Europa, que no habían tenido una crisis inmobiliaria, sucedió así. Entonces, nosotros no tenemos una burbuja inmobiliaria. Estados Unidos la tiene. Y el precio de los inmuebles está cayendo sustancialmente. Sucede 3/4 de lo mismo, por ejemplo, en Noruega. Y sucede en algunos países de Europa del Este. Entonces, nosotros, habiendo hecho muy pocas viviendas en los últimos años y siendo los bancos bastante moderados en la concesión de crédito, estamos libres de cualquier efecto contagio. Yo no conozco a nadie en España que dice que no compra una vivienda porque el mercado inmobiliario en Estados Unidos cae. Esto no. Hay un efecto contagio en bolsa porque las empresas están cotizando a la vez en varios mercados, pero ese efecto contagio, porque un mercado caiga, se produzca también la caída del mercado residencial en España, descártalo por completo. Muy bien. Aquí se están viniendo los extranjeros a comprar aquí, ¿no? Los americanos. Viene. Hola, ¿podría darnos su opinión sobre el mercado de Baleares por estar un poco lejos de las principales ciudades e inversionistas? ¿Qué tal rentable sería? El mercado de Baleares no es nada, es poco rentable en comparación a la mayor parte del país. Y es poco rentable porque los precios son muy elevados.
El mercado, por ejemplo, de Palma de Mallorca es el mercado que más ha subido los precios y con una diferencia bárbara respecto a cualquier otra localidad. Y en Palma, por ejemplo, tenemos el problema de que el mercado se está volviendo no apto para los españoles, por la sencilla, por los pisos, por los precios en que está llegando. Entre otras cosas, porque Palma es una de las grandes ganadoras del teletrabajo. Ejecutivos o personas con buenos salarios en Alemania, en Países Bajos, en Bélgica, en Reino Unido, están cogiendo y están pactando con sus empresas teletrabajar. Como primera condición, no me subas el sueldo, pero permíteme teletrabajar. Y están trasladando su residencia a Palma, algunos a Ibiza, menos, y aún menos. Y en Palma tenemos el problema de que no puedes hacer alquiler turístico y el alquiler de temporada está bien, pero cuidado si te pescan, porque cuando hay regulado el alquiler turístico, el alquiler de temporada no puede albergar a turistas. Puede albergar a estudiantes, puede albergar ejecutivos desplazados, puede albergar a emprendedores, puede albergar a quien que sea, pero no a turistas, si en la comunidad está regulado el alquiler turístico. Entonces, si yo tuviera que aconsejar a alguien que quiere obtener una buena rentabilidad por alquiler, invertir en algún lugar de España, en Palma sería uno de los últimos sitios en que le aconsejaría invertir. Muy bien, me ponen aquí, muchas gracias Gonzalo, como siempre un placer escucharte. Y en las ciudades pequeñas como Salamanca, que pierden entre 1.000 y 1.500 habitantes cada año, ¿es posible que el precio de la vivienda se mantenga a medio o largo plazo? Ya que cada vez hay menos habitantes y se construyen pequeñas promociones incrementando el número de viviendas. Todo depende de la universidad. Depende en gran medida de la universidad. Si la universidad consigue atraer más estudiantes y a la vez nos encontramos que la población móvil aumenta de forma significativa, el precio de la vivienda en Salamanca no bajará y no subirá. Luego, lo que nos vamos a encontrar es que lo que sí que puede existir en Salamanca es un proceso de selección. Ese proceso de selección que puede existir es que todo lo que tiene que ver con el centro de la ciudad tiene muchas mejores perspectivas que con los barrios más humildes de la ciudad. Y sobre todo nos vamos a encontrar que en ciudades como Salamanca lo que está francamente bien son aquellas poblaciones que están a 5 o 10 kilómetros de la ciudad y donde las cuales puedo coger y puedo construir una casa unifamiliar que puede tener 150 metros cuadrados y la puedo comprar por 250.000 euros. Esto cada vez se está viendo más en las ciudades pequeñas, que están revitalizando para aquella clase media alta los alrededores de las ciudades. Muy bien. Me preguntan, ¿cuántos miembros serán los ideales para formar un equipo dentro de una agencia inmobiliaria? Cuantos más, mejor, porque más posibilidades tienes de ingresar y más posibilidades tienes de ofrecerles servicios. Para esto, ya lo sabes, reclutamiento permanente. Y sobre todo, es muy importante hacer un gran acto y que ese acto sirva para todos los interesados hacer seguimiento. Vale, por aquí nos comentan, con las franquicias no es más difícil diferenciarse. Esa y otra que la hace la misma persona, el coliving es negocio porque no está regulado. Bien, a ver, la franquicia por sí mismo es una diferencia importante, pero la franquicia lo que te da, en primer lugar, es un conocimiento de marca. Claro, si yo cojo y quiero comprar un yogur y el yogur es Pepe o es Danone, pues Danone lo tiene bastante ganado. Pues esto sucede lo mismo con el mercado inmobiliario. Cuando tú ves una tienda y esa tienda te suena porque la has visto anunciada en un partido de televisión, la has visto anunciada en un spot en las redes sociales, la has visto anunciada en cualquier otro medio publicitario, pues tiene algo ganado.
y ese algo ganado normalmente va asociado a un cierto prestigio. Entonces, pues claro, para ti es un plus y sobre todo para el que empieza es una seguridad que de otra manera no tiene. Si tú, por ejemplo, eres un grandísimo experto, te lo sabes, no todo, porque nadie sabe de todo en el mundo inmobiliario, pero casi todo, pues oye, es muy posible que lo mejor sea, o mínimo, que pruebes montar una agencia tú. Pero si de alguna manera tienes dudas, tienes conocimientos parciales, pues oye, a mí me parece que emprender con paraguas para que cuando llueva no te toque una franquicia es un buen elemento. Claro, yo me diréis que no soy objetivo del todo y posiblemente tengáis razón, porque yo hace 20 años que tengo un máster de franquicias en la Universidad de Barcelona y conozco muy bien lo que son las franquicias. Las hay buenas, las hay normales y las hay malas. Pero uno de los sectores, como he dicho antes, en que más ha mejorado la calidad de los servicios inmobiliarios es el sector de la venta de viviendas. Muy bien. ¿Qué evolución prevés en obra nueva zona Tarragona y alrededores? Bueno, obra nueva se vende todo, todo. En Tarragona hay dos grandes promociones. Una la hace Rapejún y la otra la hace uno de los principales grupos inversores, que ahora no me está saliendo el nombre, pero ya me saldrá a lo largo de la conversación. Son dos promociones que están en el centro de la ciudad y que estas se venderán enseguida. Si me voy a los otros lugares donde se puede estar construyendo viviendas, el principal del resto de Tarragona es Cambrils. Y en Cambrils están construyendo las principales promotoras nacionales y con bastante éxito. En Salou se empieza a hacer algo, pero poquito, y el resto, pues la construcción es bastante reducida. Porque Tarragona prácticamente hay una zona que es Reus, Baix, Tarragona, Salou, Cambrils, que es la segunda área metropolitana de Barcelona y en la cual hay bastante actividad, pero sobre todo, uno, en Tarragona por estas dos macro promociones que he indicado y principalmente en Cambrils, porque es la ciudad por excelencia del sur de Barcelona, más prestigio turístico. En cualquiera de estas ubicaciones no hay ningún problema para vender. En Reus se está construyendo algo, pero Reus, el mercado inmobiliario es muy diferente al de Tarragona. Reus es un mercado que la inmensa mayoría en vivienda usada son precios muy bajos, porque la calidad del comprador es reducida. Hay muchísima inmigración y con una capacidad de pago bastante reducida. Muy bien. Por aquí me preguntan, buenas tardes, ¿algún portal o empresa para reclutar agentes? Necesito personal. Gracias. Yo lo que puedo decir es que prueba en Idealista o Fotocasa. Prueba en Idealista o Fotocasa como método, pero vuelvo a decir, tú puedes coger y puedes poner un anuncio que está muy bien y puede ser que Idealista o Fotocasa se presten a hacerlo a ello, pero ¿dónde está el gancho? ¿Qué les vas a ofrecer? ¿Qué acto vas a hacer que venga estas personas que pueden ser interesantes? ¿Cómo demuestras que tu agencia es mejor que la que están o que realmente, prácticamente sin palabras, tu agencia es una empresa por la que vale apostar? Estas son las cuestiones que yo creo que tienes que resolver. Claro. Como comenta Patricia Rubio, oye, ¿qué me recomiendas si quiero montar una inmobiliaria por mi cuenta o mejor una franquicia? Depende de tus conocimientos, pero si tú de alguna manera quieres emprender y emprender con precaución, siempre es mucho más precavido una franquicia que montarte por tu cuenta. Mira, yo conozco no solo en el mercado inmobiliario, sino prácticamente en todos los sectores, personas que un día les da por montar una tienda. Por ejemplo, madres del cole de mis hijos, cuando mis hijos eran pequeños, en que se juntan y montan una tienda de ropa para bebés porque tienen niños pequeños y les hace gracia. Fracaso total. No tenían los suficientes conocimientos. Y como no tenían los suficientes conocimientos, no hicieron plan de marketing,
no hicieron plan de viabilidad, no hicieron ninguna actuación más que aquella que les llamó su sentido común. Pero esto me lo encuentro con tiendas de comestibles, me lo encuentro con tiendas que incluso son con mecánicos. Es decir, para montar un negocio tienes que tener unas capacidades. Y si no tienes estas capacidades porque no lo has estudiado, porque no tienes experiencia, oye, confía en alguien que tiene esa experiencia para que sobre todo ese emprendimiento que vayas a hacer tenga más posibilidades de salir bien. Más del 80% de los negocios que se montan, al cabo de 5 años han desaparecido. Wow, es un número importante. Oye, me preguntan, no sé hasta qué hora tengo preguntas, tú me tienes que decir, Gonzalo, Mira, que estamos, vale, hasta y guay, media, a las 8 tengo que estar en otro sitio. que tenemos aquí varias. ¿Cómo podemos convencer a un cliente que es reacio a las inmobiliarias y creen que pueden venderlo por su cuenta? Pues que la realidad va a ser palmaria, no lo va a lograr. Primero, no sabe el precio que ha de establecer. Segundo, no sabe la publicidad que ha de realizar. Tercero, si este cliente coge y se va a alguna PropTech de estas que le dice que le ofrece unos servicios y que todo le va a costar 3.000, 4.000 euros, mire, es que 3.000 o 4.000 euros por lo que hace esa PropTech es que es carísimo. Es carísimo. Miren, ustedes cometen un error. Y un error que no es que lo cometa uno, es que lo cometen casi todos. Ustedes hacen un trabajazo tremendo para captar y vender viviendas, pero no se lo explican a nadie. Solo lo sabemos aquellos que tenemos una gran relación con ustedes. No se lo cuentan. Y entonces la inmensa mayoría o una buena parte de la población considera que ustedes lo único que hacen es enseñar pisos. Sí que hay enseña pisos. Yo me acuerdo de alguna vez que cuando compré con mi hijo la vivienda que está él, que había gente que nos decía, aquí el comedor, aquí el balcón, aquí la cocina. Bueno, le dije, oye, y le dije, vaya visita, ¿eh? Has aportado valor a lo grande. Bueno, pero esto es una minoría. El proceso de captación y venta de un piso es largo. Es un proceso en el que se hacen muchas cosas. Y yo, si ustedes quieren coger y ofrecer una calidad de servicio, les diría que hagan una minuta. El abogado hace una minuta. Todo el mundo que da servicios profesionales, para que no consideren que se le está cobrando excesivamente, hace una minuta. Yo tengo un amigo, que es un gestor, ¿vale? Y últimamente, en una herencia de una tía, yo se lo pasé a los primos para gestionar esta herencia. Y él dijo el precio. Les pareció caro. Oye, que voy a reclamar, toma el teléfono y reclama. Y entonces lo que hizo es detallar los servicios que había hecho. Nadie dijo nada y dice, oye, pues tenía razón Gonzalo, era barato. Claro, pero el error de mi amigo es no detallar los servicios. Claro, Pues, la gente si no sabe lo que está comprando, ¿no? pero es que la PropTech, que ya me imagino que ustedes saben a la que me refiero, es mucho más cara que una agencia normal. ¿Vale? Pero claro, la idea básicamente, y es una idea que ustedes tienen que combatir, por eso les digo, pedagogía, pedagogía. Cuéntenles todo lo que ustedes hacen. Llámenles cada 2 semanas. El propietario les encanta que usted sea un pesado. Lo que no le gusta es que no aparezca. Y Claro. cuéntenle justamente todo lo que hacen. Yo estoy seguro que si ustedes le cuentan todo lo que hacen, les parecerá barato. Porque, claro, es que la idea básicamente es muy sencilla. Yo le voy a conseguir un precio mayor que si se lo vende usted por su cuenta. A por ahí. La principal agencia inmobiliaria de España, el lema que tiene, que no lo dice públicamente, pero ahí está, es que es la que consigue vender más caro. Y es verdad, es la que consigue, es la que lo vende más caro. Es muy buena agencia para vender, para comprar, pues bueno. Okay. Señor Bernardos, ¿qué le parece un inicio de actividad de venta de inmuebles concretamente en el barrio de Vallecas, fuera de la radio de la M30? A mí me parece fantástico. No tendrás un magnífico año 2023,
pero me parece fantástico y te voy a explicar por qué. Porque esto es una mancha de aceite, ¿vale? El precio del dentro de la M30 se va a poner tan caro que tiene poco recorrido al alza. Entonces, la gente se va a desplazar y el desplazamiento es masivamente hacia el sur. Y Vallecas, ni mucho menos, es lo mismo que 25 años atrás, ¿eh? En Vallecas se vive bien. En Vallecas la calidad de vida no tiene que envidiar a la mayoría de las zonas de Madrid. Y vamos a ver una transformación de que cada vez más va a haber gente joven que seguramente sus padres vivían en Delicias, vivían en Tetuán, vivían en Chamartín, que ellos no les queda más remedio que comprar en Vallecas. Y yo decirte que le veo muchísimo más futuro, y siempre lo he contado así, en tener una agencia en clase media, media baja, que tener una agencia que solo se dedica al lujo. Mira, cuando tú te dedicas solo al lujo, dependes de los caprichos de los ricos. Por lo tanto, tu plan de ventas es humo, porque depende del momento en que estén este tipo de población. Puede ser que durante 9 meses no vendas nada y en los 3 restantes vendas 6 viviendas y no sabes por qué. En cambio, con una agencia en Vallecas, el flujo es mucho más normal a lo largo del año, entendiendo como normal que un mes vendes 3, el otro mes vendes 4, el otro 3, y tienes unas características para poder ser productivo. Porque quien te la compra por necesidad, para vivir allí o para invertir y obtener una mayor rentabilidad que dentro de la M30. Quien compra una vivienda de super lujo de 190 metros cuadrados, un ático en Salamanca, es un caprichito. Y yo no tengo ni idea de 6 cifras. por qué ahora los venezolanos, colombianos, mexicanos tendrán el caprichito y mañana no sé si lo tendrán o el caprichito será Miami o será Los Ángeles o vete a saber qué será. Por lo tanto, tiene menos riesgo. Lo que pasa es que es muy popular en el sector inmobiliario coger y, oye, mira, es que he vendido una y me he forrado. Sí, sí, pero vender esta una, tal. Por lo tanto, yo entre superlujo, barrio Salamanca, o agencia normal en Vallecas, toda la vida, agencia normal en Vallecas. Okay. ¿Qué franquicia de inmobiliaria recomendarías? Yo no puedo hacer esto. Yo esto no lo puedo. Eso puso. Yo que es que Patricia, por favor, no preguntes eso. No lo puedo hacer porque, claro, solo tengo 2 opciones. Bueno, te cambio de pregunta, si Pero quieres. no, pero ya la contesto. Esto es un webinar organizado por Remax, ¿vale? Entonces, claro, yo, si usted me pregunta y tengo que responder, pues o no digo nada o recomiendo a quien lo organiza. Es que es obvio. Y por lo tanto, no soy objetivo. Por lo tanto, no respondo. Ahora sí, sí que puedo decir que Remax es una magnífica franquicia. No es la única, pero lo es una magnífica franquicia. Ok. Gracias, Gonzalo. Gonzalo, Aedas ha empezado a comercializar obra nueva solo por Internet. ¿Será una tendencia? Es posible, es posible. La comercialización por Internet se deriva de que venden muy fácil las viviendas. Como les es muy fácil vender las viviendas y como el público que se dirigen es de clase media alta, están probando liquidar al intermediario. A mí me parece una actuación bastante discutible porque con los grandísimos márgenes que tienen los promotores, coger y darle al intermediario un margen del 1,5, pues, ¿qué quiere que les diga? Que no lo veo lo más conveniente. A mí me parecería bien vender por Internet y me parecería bien también vender físicamente. Cuando tú tienes la principal gasto de tu vida o inversión de tu vida, quieres una seguridad y quieres mirarle a los ojos, tete a tete, a aquel que te está vendiendo. Entonces,
es un síntoma de que hay un exceso de demanda, pero creo que el AIDA se equivoca. Vender por Internet sí, pero también vender presencialmente para aquel que lo desea. Apoyado. De hecho, la mayor parte del comercio se está haciendo así, ¿no? Empresas como Zara y demás, H&M, venden muchísimo, pero están preparando sus tiendas para, inclusive en las mismas prendas de las tiendas, tienes los códigos QR por si lo quieres después comprar por No, internet, que estás dando un... además, desde 2020, el comercio electrónico no ha subido su cuota de mercado, ha bajado. Lo que sucede que, oye, como nos quejamos de que la seguridad social no nos atiende, nos quejamos de que, por ejemplo, yo tengo una mutua que se llama DKV y que cosas de Internet solo tienen que ser por Internet. Bueno, es horrible, Tal horrible. cual. Contestan 15, 20 días después y si yo he contestado 2 y 2, ¿cuántos son? Me dice, llueve. Entonces, desde esa perspectiva de Sí. calidad de atención al cliente, AEDAS se equivoca solo vendiendo por Internet. Muy bien, son y media ya. Tengo como 400 preguntas de todas las zonas Mira, de España, como suele ser una costumbre. un par más y ya está. Venga, yo tengo un par más. Mira, dice, ¿las elecciones y quien gobierne afectará al sector inmobiliario? Sí, 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 sin duda. Al sector inmobiliario le va mucho mejor que gobierne la derecha. Si gobierna la derecha, no habrá controles de precios. Si gobierna la izquierda, habrá controles de precios. Entonces, evidentemente, la inversión en vivienda para obtener una rentabilidad va a ser menor. Las ventas van a ser menores y el sector inmobiliario, ustedes van a quedar afectados. Hmm. Luego, bueno, la última. Espera, es que hay varias, para ver si una rápida. Eh, Tengo una empresa de servicios y mantenimiento de propiedades de lujo en Marbella, pero ahora con mis conocimientos y mis idiomas y mi experiencia me siento capacitado para pasar al sector inmobiliario. ¿Existen empresas inmobiliarias que recluten personas como yo? Sí, y tanto. Y Eh, tanto, ¿no quieres venir a Valencia? Eres un auténtico diamante. Totalmente. Vas a poder poner condiciones y todo. Cuando tú cuentes tu perfil, bueno, se les va a hacer la boca agua. En Marbella hay Definitivo. como mínimo 15 buenas empresas inmobiliarias que estarían encantadas de trabajar contigo. Ujú. Y me vuelven a preguntar dónde lo pueden ver. Seguramente se pondrá en el canal de YouTube de Remax España, Ujú. pero lo tengo que confirmar. Pero de todas maneras, creo que el último sí lo subieron ahí, con lo cual seguramente es por ahí. Una divertida, ya la última, la A última. ver, venga, la última. La misma OCU aconseja en su web a que los propietarios no hagan exclusiva con ninguna agencia. O sea que vamos bien. ¿Qué nos recomiendas? Dice. Esa es la última, Sasca. Eh, Miren, imagínense ustedes que yo tengo una propiedad y se la doy a 3 gestores para que me la alquilen. ¿Verdad que esto no tiene ningún sentido? Imagínense ustedes que yo el cojo y lo que hago es, cuando voy a comprar un coche, pues miro una agencia, miro otra, miro otra, miro otra, miro otra, y no tengo ningún baremo de comparación. Estoy perdiendo el tiempo. O de otra manera, tengo un coche que quiero vender y se lo doy a 4 o 5. Esto no funciona así. Miren, de verdad, ¿eh? Lo peor de lo peor, y se lo digo como comprador de viviendas, es que yo lo descarto. Ya no miro esa vivienda. Es cuando me encuentro la misma vivienda con fotos más o menos iguales, anunciado por 8. Y cuando en mi mail sale bajada de precio y me salen 8 seguidos, esa vivienda jamás la pondré como favorito. Porque evidentemente yo en este momento, sabiendo que va a haber recesión inmobiliaria, estoy esperando encontrar una ganga y estoy monitorizando los mercados. Y les prometo, descartadas todas aquellas. Claro, ¿qué hacen algunos de estos 7 u 8?
Pues, por ejemplo, como yo me he encontrado, no te cuentan que no hay ascensor. O no te cuentan que es un entresuelo. Te dicen que es otra planta. Y cuando yo vi estas 7, veo que en una me aparecen 70 metros, en otra 68, en otra 73 y en otra 82. Esto es una devaluación de la propiedad tremenda. Total. La exclusiva es lo mejor. Yo, si alguna vez tengo que vender una vivienda, se lo daré a una agencia, a nadie más, a una. Le conservaré la confianza un tiempo. Y si a partir de aquí no funciona, otra. ¿Le daré una exclusiva de 6 meses? No. Una exclusiva con mucho de 3. Si lo hace bien, se la renovaré. Y creo que esto es lo que hay que hacer. Muy bien. Bueno, pues llegado el tiempo, hay todavía como 4 millones de preguntas, pero no te quiero agobiar. La última, ¿si bajarán los Venga, intereses en el 2024? es posible. Es posible. En el 23 solo bajarán si hay una crisis bancaria. Si no, no. En la última subida se pusieron muy tensos los mercados con los bancos, ¿no? O sea que... No, a los bancos les favorece que suban los tipos de interés, no les perjudica. Guay. Se ve que Perfecto. dominamos el tema. Pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a Adiós. todos. Como No le siempre, un pude placer. pasar todas sus preguntas. Gracias, Gonzalo, a nombre de Yolanda Crespo, la Escuela RIMAX y toda la organización por tu participación. Gracias a todos por estar aquí. De nuevo, podéis ver el webinar en el canal de YouTube de RIMAX España. ¿Vale? A Muchísimas vosotras gracias. por contar conmigo. Adiós. Eso. Hasta luego. Chao, chao.